Ok. Página 25, capítulo 3. Salvación personal. Bueno, la pregunta del millón que muchas veces nos meten los hermanos separados es de, ¿basta solamente creer en Cristo? Muchos protestantes van gritando, nos van diciendo, andan predicando en las calles que solo basta la fe para salvarnos. Entonces, muchos protestantes dicen, "Sí, yo creo en Cristo, yo soy salvo. Solamente nosotros nos vamos a salvar, mientras que todos los demás se van a condenar", ¿sí? Esto es algo que, aunque suele ser algo muy sencillo, estas frases realmente para ellos es muy convincente. Y eso es lo que hacen, o lo que tratan de transmitir a la gente que ignora la Biblia, que ignora todos los sacramentos, que ignora todo. Nosotros nos hemos encontrado personas que están firmemente convencidos de que solamente basta creer en Cristo, ¿sí? Por ejemplo, podemos encontrar personas que dicen, pues yo soy creyente, ¿sí? Yo creo en Cristo y yo sé que mientras me porte bien, me voy a salvar. Pero la pregunta es, ¿basta creer en Cristo para salvarse? ¿No es necesario también obedecer sus órdenes, empezando con la orden de estar todos unidos en la misma iglesia que él fundó personalmente? Bueno, en Mateo 16, 18, pues ahí viene cuando Cristo funda una sola iglesia, ¿sí? Y que todos quieren que sean uno. ¿Qué pasa entonces con los que no tienen la oportunidad de conocer a Cristo? Bueno, el padre Matuli recopiló ciertas preguntas que frecuentemente la gente le hacía. Nosotros hay que tener mucho cuidado, porque incluso en nuestra propia familia, si nosotros les preguntamos si basta solamente creer en Cristo, fácilmente pueden decir sí. Yo creo en Cristo y yo creo que eso es lo más importante, ¿sí? Pero no es cierto, ¿sí? Nosotros tenemos que estar convencidos de que no solamente basta creer en Cristo. La primera pregunta que le hacen al padre Amatuli es, según los protestantes, ¿quiénes alcanzan la salvación? Una persona que no está instruido en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Esto puede ser una duda grande, ¿sí? Y que incluso hasta los mismos servidores de la iglesia pueden caer en este error de creer solamente de que basta creer en Cristo. La respuesta es, según los protestantes en general, alcanzan la salvación solamente los que creen en Cristo. Al mismo tiempo dicen que los que no creen en Cristo se condenan. ¿Sí? Ellos se basan en la cita bíblica de Marcos capítulo 16, 16, que dice, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces ellos no están buscando las citas bíblicas relacionado con el tema. Simplemente ellos se van directamente con la cita bíblica y lo toman de manera literal. Te vas a pasar para acá, me dan un lado. Ahora, Fuera. muy bien. La siguiente pregunta es, según la Iglesia Católica, ¿quiénes alcanzan la salvación? Ahí están dos respuestas. La primera respuesta de los hermanos separados, ¿sí? Confunden con esto a la gente que ni siquiera toma su Biblia en mano. Pero ¿cuál es la respuesta de la Iglesia Católica?
Bueno, la Iglesia Católica dice que alcanzan la salvación todos, todos los que viven según su conciencia, aunque no conozcan a Cristo. La fe en Cristo es necesaria solamente para los que tienen oportunidad de conocerlo. Por eso nosotros no tenemos que caer en el error de decirle a la gente, porque Hay que en mi vida o mi experiencia misionera he escuchado que hasta los mismos servidores de la iglesia dicen, pues si tú no vienes a ir a la iglesia, si tú no te confías, si tú no comulgas, te vas a condenar, te vas a ir al infierno, sin conocer lo que realmente la persona tiene conocimiento sobre la iglesia, sobre Cristo. Una persona que no ha sido evangelizada, que desconoce a Cristo, pues aquí lo dice, ¿no? La salvación lo van a vivir según su conciencia. Aquellas personas que han escuchado la palabra de Dios, que van a misa, ¿sí? Y que han ido hasta encuentros espirituales, esas personas entonces les ha llegado la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, como van conociendo el Evangelio de Cristo, de cómo tenemos que comportarnos, sin embargo, si nosotros a pesar de eso estamos comportándonos de una manera que ofende a Dios, ahí sí hay que tener cuidado, porque estamos siendo conscientes, ¿sí?, de lo que estamos haciendo. Pero para aquellas personas que no han sido evangelizadas, que no conocen de Dios, que no han escuchado de Cristo, ellos se les va a juzgar según su conciencia. Entonces nosotros no podemos andar diciendo, sí, que a las personas que no conocen a Cristo que se van a condenar. Esa es una actitud que los hermanos separados andan diciendo. ¿Cómo van a conocer las personas a Dios si nadie les habla de Él? Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? En primer lugar, en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4, ahí dice lo que Dios quiere para nosotros. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Primera de Timoteo 2, 3, 4. Bien, dice lo siguiente. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere que se condenen los hombres. Él quiere que todos, todos, sin excepción alguna, se salven todos los hombres. ¿Sí? Entonces, no es cierto que mucha gente o que todos los que no conocen a Cristo se van a condenar. No, porque Dios no quiere que los hombres se condenen, Él quiere que todos se salven. Eso es en primera. Segundo, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. En Hechos capítulo 14, versículo 16 al 17 nos dice, Él permitió a las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, aunque nunca ha dejado de manifestarse ni de derramar sus beneficios. Desde el cielo manda la lluvia y las cosechas a su tiempo, dando el alimento y llenando de alegría los corazones. Entonces, aunque nosotros nos alejemos de Dios, Él siempre va junto con nosotros, ¿sí?, aprovechando la oportunidad en diferentes momentos de nuestra vida
para presentarse y manifestar, ¿sí?, sus bendiciones. Y bien lo dice, desde el cielo manda la lluvia para todos. ¿Sí? Todo lo manda a su tiempo, dando el alimento y llenando el corazón de alegría. Entonces, aquí podemos ver también en Hechos capítulo 17, 27, en la segunda parte, donde dice, les dejó que buscaran por sí mismos a Dios para ver si lo descubrían, aunque fuera a tientas, y lo encontraran, porque no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, puede haber personas que se han alejado de Dios, incluso personas de nuestra propia familia, ¿sí? No dudo que no lo haya. Hay personas que están lejos de Dios y que ellos pueden decir, Dios está lejos de mí, Dios no está conmigo. Pero eso es mentira. Dios está con cada uno de nosotros, ¿sí? Permitiendo, dándonos las bendiciones de cada día para que en algún momento se den la oportunidad de mirar a Cristo, ¿sí? Y regresar junto a Él. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven y Él no está lejos de los hombres. Y tercero, Dios juzgará a cada uno según la propia conciencia. Página 26. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen naturalmente con lo que manda la ley, se están dando a sí mismos una ley, pues muestran con su actitud que tienen la ley en su corazón. Lo demuestra también la conciencia que habla en ellos cuando se condenan o se aprueban entre sí mismos. Entonces, Dios va a juzgar a cada uno según la propia conciencia, porque nosotros podemos decir estar portándonos bien, realizar actos, ¿sí?, buenos, pero en nuestro interior pueden estar guardando resentimiento, coraje, odio, orgullo, vanidad, pereza y entre muchas otras más. Entonces, nosotros no podemos estar seguros de que ya estamos haciendo pues todo lo que Dios nos manda. Pero bueno, las personas que no conocen a Dios se mueren antes de conocerlos, pues Dios los va a juzgar según sus actos, según cómo se hayan comportado. ¿Sí? Aunque una persona no conoce a Dios, sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Sabe distinguir lo que puede provocar un daño a los demás o lo que puede provocar daño hacia sí mismo. Entonces, bajo esa conciencia de la persona, sin tener conocimiento de Dios, es como Dios va a juzgar. Pero si nosotros conocemos a Dios, conocemos los 10 mandamientos, conocemos los mandamientos de la iglesia y conocemos también pues más sobre ella y nos comportamos mal, pues obviamente nos estamos condenando y Dios se va a basar según nuestras acciones. Entonces, para los que conocen la palabra de Dios, no basta la fe en Cristo para salvarse. Es necesario también que obedezcan a Cristo permaneciendo en su iglesia y respetando a sus representantes, es decir, a todas las personas que están dirigiendo a la iglesia. La obediencia también es parte importante para la salvación personal. Si alguien tiene Lucas capítulo 6, versículo 46, quien lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Lucas 6:46.
Bueno, ya lo encontré. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen caso lo que digo? Aquí vemos claramente que no basta entonces creer en Dios, sino hacer su voluntad. ¿Sí? Aquí dice, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? ¿Qué es lo que nos viene a decir Jesús? Bueno, ahí están los evangelios. Amar a los demás, amar a nuestro Señor, tenerlo presente y también amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. En Santiago capítulo 2, versículo 14. Santiago capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Hebreos 3. Entonces, también en Santiago vemos que nuestra fe tiene que ir acompañado de obras. ¿Sí? ¿De qué me sirve tener fe si con mis acciones demuestro como si no tuviera fe o como si no existiera Dios? No es congruente. Nuestra obediencia, nuestras acciones tienen que ir ligado a nuestra fe. Si yo creo en Dios, si yo digo que tengo fe en Dios, yo tengo entonces que reflejarlo a partir de mis acciones. ¿Sí me estoy escuchando, hermanos? Sí. Sí. Sí, ¿Sí, nada sí más me que estoy tú. escuchando? ¿Sí me oigo? Sí. ¿Nos escuchas? Yo escucho. Sí. Ok, sí, por el internet. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto y es muy importante porque muchas veces decimos tenemos fe, estamos rezando. Yo tampoco, gracias. No, gracias. No se escucha. Ya se salió Pati ahorita. A ver si regresa. Algo debe haber pasado con su internet. ¿Quieren miel? No. Perdón, creo que me salí. Bueno, entonces nuestras acciones tienen que ser congruentes. Si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que reflejar por medio de nuestras acciones lo que vamos conociendo y lo que vamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Miren, hay mucha gente, no digo que todos, pero hay gente que dice, tengo fe, pero su vida es tan pagana y es como si no conociera a Dios. Hay gente incluso en la iglesia dando servicio, como misionero, como misionera, servicio como de catequesis o dando algún otro servicio, pero su vida la vive como si no estuviera conociendo a Dios. Dios nos invita a vivir una vida diferente. ¿Sí? Dios nos invita, ¿sí?, a llamar a nuestros hermanos que están lejos de Dios, que no conocen, nos invita a acogerlo con amor, a atraerlo a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues por medio de nuestras acciones. Si nosotros nos portamos mal, si seguimos la misma vida de antes, no es congruente con nuestra fe. Por eso hay mucha gente, ¿sí?, que se confunde y que ni siquiera se acerca a Dios, porque el testimonio que estamos dando no es congruente con lo que nosotros estamos predicando. Yo me encontraba hace muchos años, hace como que 13 años,
Me encontraba yo en la preparatoria y yo empezaba a estudiar la Biblia. Había ahí un misionero. Yo apoyé desde mis 13 años a la congregación de Santa Cruz y me encontré un compañero ahí del mismo salón que estaba dando su servicio misionero, ¿sí? A esa congregación. Cuando yo le dije, ay, qué padre, ¿no? Han de llevar la Biblia, han de estudiar la palabra de Dios. Y yo le pregunté, ¿qué es lo que hacen ustedes? Y él me dijo, pues mira, Pati, yo solo voy a conocer chicas, yo no agarro la Biblia porque me dan ya un papelito, entonces en ese papel que es mi guía, es lo único que yo agarro, no agarro la Biblia. Y la verdad, yo voy a conocer lugares, a conocer gente, ¿sí? En pocas palabras, a turistear. Entonces no es congruente, no fue congruente sus acciones con lo que realmente estaba empezando a conocer. O realmente estamos empezando a conocer a Dios, o simplemente queremos ser católicos light, como dice decía el padre Amatuli, un católico sin compromiso y seguir mi vida cotidiana. Bueno, en Lucas capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Estas palabras están muy claras. Nosotros al predicar o un hermano, una hermana que nos reprende porque ciertas acciones no están siendo o no están dando buen testimonio, si alguien nos reprende, tenemos que aceptarlo. Si alguien nos llama la atención porque mi actitud no es congruente, porque yo estoy hablando tal vez del amor de Dios, pero soy una persona que no controla su enojo, su coraje, pues no voy a estar dando buen testimonio. Y si yo me enojo porque alguien me está reprendiendo, me está llamando la atención porque lo que hice estuvo mal, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que ser abiertos de oído. Si alguien nos llama la atención, no tenemos que mirarlo con ojos de que, me quiere hacer la maldad. Lo dice porque trae algo contra mí. Quiere sentirse superior a mí. No, no es por ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, es decir, a nuestro Padre. Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que creemos, con lo que vamos aprendiendo. Ciertamente la palabra de Dios nos va a ir ayudando a mejorar nuestra vida. Nos va a ayudar a ser mejores personas, siempre y cuando yo ponga de mi parte. Mi vida tiene que ser, sí, mejorada, porque la palabra de Dios es la palabra que tiene doble filo, corta por todos lados. Es decir, aquello que hay mal en mí, la palabra de Dios me lo va a decir directo. Y yo tengo que obedecer,
Entonces tengo que hacer la voluntad de Dios. Así a mí me duela. Tengo que obedecer. Porque no basta solamente tener fe. No basta que yo vaya a la iglesia a comulgar. No basta que yo haga todo lo necesario. Mis obras me van a llevar también a la salvación. En Mateo 7:21 dice, no basta con que me digan, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, sino que hay que hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y esta cita bíblica es una cita en la cual nosotros tenemos que aprendernos, porque no basta predicar, no basta ser misioneros y ya voy a decir, ay, yo ya me voy a salvar. No, eso va a depender mucho de mis acciones y de cómo yo estoy luchando internamente y exteriormente con todo aquello que me está impidiendo conocer a Dios. En Juan 6:53 al 54 dice, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Yo les pregunto a ustedes, ¿esta cita bíblica a qué se está refiriendo? A la Eucaristía. A la Eucaristía. Y Entonces de no tomar la basta Eucaristía. solamente, exacto, entonces no basta solamente rezar, hacer oración en la casa. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia a la misa, pero leo mi Biblia todos los días o hago mi rosario todos los días. No, no basta, porque el Señor lo ha dicho. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces, aquellas personas que no están comulgando, aunque vayan a misa, no están obedeciendo. Hay gente que vive en unión libre y que lleva años yendo a misa cada domingo, pero no comulga. ¿Sí? Y muchas veces no se busca la manera de estar en comunión con Cristo. Piensan que estar en unión libre, sí, no está mal, no es pecado. Pero pues lo es, porque están ellos entonces conformándose vivir en unión libre. Están conformándose vivir en el pecado. No están comprendiendo la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros, toda persona que vive amancebado o en unión libre, lo invitemos a acercarse al sacramento de la Eucaristía y pueda comulgar. Porque eso no es el reto o el compromiso más grande, sino la perseverancia de la persona en ir y recibir la Eucaristía. Pero no solamente eso, porque también para recibir la Eucaristía hay que estar en gracia. En Lucas 22:19 dice, después tomó el pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo, el que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No es algo que se quedó en el pasado. No es algo que ya se dejó de hacer. No, Cristo aquí está dando un mandato. Y Él dice, hagan. Es decir, lo tienen que seguir haciendo, ¿sí? Hasta el final de la vida, de la historia. Mateo 10:40. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que cada persona o cada vez que nosotros no aceptemos a alguien, ¿sí?, de la misma iglesia que nos está invitando a participar
o a escuchar o a orar la palabra de Dios. Si nosotros lo rechazamos, tengamos presente que es al mismo Dios a quien estamos rechazando. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Juan 20, 22 al 23. Esta cita bíblica, ¿a qué se está refiriendo? Perdón de los pecados. Sacramento de la reconciliación. Exacto. Al sacramento de la reconciliación. No basta solamente escuchar la palabra de Dios, no basta hacer oración, no basta comulgar, sino también la confesión. Cada cuando nos estamos confesando y qué tipo de pecados estamos cometiendo. Tenemos que pedirle mucho a nuestro Señor que nos conceda la fortaleza necesaria para enfrentar esos pecados que me pueden llevar a la condena. Tengo que confesarme, no porque la iglesia dice, hay que los mandamientos de la iglesia diga, confesarse aunque sea una vez al año. No, hay que confesarnos cuando tengamos la oportunidad, cuando sintamos que nuestra conciencia no nos permite comulgar. Porque hay gente que se confía y cada 6 meses y cometió muchas barbaridades, ¿sí? Y no se confiesa. Entonces, hay que confesarnos también. Si alguien se sale de la iglesia católica, sabiendo que es la única iglesia que fundó Cristo, ¿puede salvarse? Respuesta católica. Si alguien se sale de la iglesia católica sabiendo que es la única iglesia que fundó Cristo, no puede salvarse a causa de su desobediencia. Debe regresar a la iglesia católica, a la única iglesia fundada por Cristo. Y buscar la reconciliación. Una versión en la parte de arriba. Imagínense ahora aquellas personas que están en una secta protestante, que fueron católicos y que han fallecido estando en una secta. ¿Cuánta oración necesitan? Yo no puedo decir si se van a salvar o no, porque pues solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero tenemos que pedir mucho por ellos. Y si alguien se sale de la iglesia sin saber que es la única iglesia que fundó Cristo, ¿comete igualmente pecado? Bueno, hay una gran diferencia. La respuesta es no. Si alguien se sale de la iglesia católica sin saber que es la única iglesia que Cristo fundó, ¿comete igualmente pecado? No. Si alguien se sale de la iglesia católica sin saber que es la única iglesia que fundó Cristo, no comete pecado y por lo tanto puede salvarse. Sin embargo, tiene el deber de buscar la verdad. Busquemos Juan capítulo 8, 32. A ver quién la encuentra primero. Yo la tengo. Adelante. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices? Bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Sí, nada más el versículo 32. Gracias, hermana. Sí, ¿lo puede volver a leer, por favor? Nada más el versículo 32. Sí, le respondieron, perdón. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Muy bien, gracias. Entonces, una persona que no sabe que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, pues no comete pecado.
Si no sabe, si desconoce, tiene la oportunidad de salvarse, es decir, regresar a la Iglesia Católica y seguir, ¿sí?, haciendo la voluntad de Dios, obedeciéndolo. Pero, hay un pero, la persona tiene que buscar la verdad, ¿sí? Pero muchas veces no tienen esa visión de, a ver, quiero saber si me están hablando con la verdad o no. Muchas personas de nuestros hermanos que se han ido a una secta han sido engañados. Sí. Entonces, hay hermanos que están en una secta que al darse cuenta, cuando alguien llega y les predica y les dice la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica, ellos regresan. A mí me tocó en una misión hace 10, no, pues ya hace como 10, 12 años por ahí. Me dijeron, hermana, vaya a visitar a esta persona porque ella está siendo visitada por hermanos separados, por hermanos protestantes. Vaya, porque ya no va a la iglesia y los está recibiendo cada 8 días en su casa. Entonces, cuando fui y cuando empecé a darles el tema del fundamento de la iglesia, ella se dio cuenta que la estaban empezando a engañar y a meterle cizaña en contra de la Iglesia Católica. Gracias a Dios, antes de retirarme de la emisión, sí, ella adquirió el libro La respuesta está en las Escrituras, porque ella dijo, iba a cometer un grave error, hermana Patti. Me iba a salir de la Iglesia Católica, pero gracias a Dios que usted la mandó aquí, y ahora que me doy cuenta que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica, voy a seguir ahí. Ya no voy a recibir a estos hermanos y les voy a regresar la Biblia porque me regalaron hasta una Biblia para convencerme. Entonces, gracias a Dios esta hermana, al tener la verdad, regresó a la iglesia católica. Ojalá en muchos de nuestros hermanos servidores de la Iglesia Católica se dieran la oportunidad de conocer y estudiar un poquito más la palabra de Dios, sean misioneros o no sean misioneros, pues que lleven la palabra de Dios a aquellos que no lo conocen, porque créanme, yo a mi percepción, en las comunidades, yo creo que el 80% de la población en una comunidad, solo el 20% sabe que la verdadera iglesia es de Cristo y el 80% lo duda o fácilmente los pueden engañar. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ¿qué dice? Dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, ¿es cierto lo que dicen muchos protestantes? Creo en Cristo, soy salvo. No, no es cierto, es pura propaganda. De hecho, muchos que antes dijeron, creo en Cristo, soy salvo, ya regresaron al pecado y ahora viven lejos de Dios. Si nosotros empezamos a observar un poco a nuestros hermanos separados, a veces la vida que llevan no es congruente con lo que están diciendo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de no creer fácilmente lo que ellos dicen. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación definitiva o perseverancia final? Acerca de la salvación definitiva o perseverancia final, la Biblia nos invita a poner en Dios toda nuestra confianza, luchando cada día para seguir el camino de Cristo y evitando el orgullo que nos puede hacer caer. Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. El Señor tiene poder para mantener en pie
a 1. Romanos 14:4. Filipenses 2:12. Les ruego que sigan procurando su salvación con temor y temblor. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Gálatas 6:1. Hermanos, en el caso de que alguien caiga en alguna falta, ustedes, que son espirituales, enderécenlo con espíritu de bondad. Cuídate, tú también puedes ser tentado. Es decir, pues no estamos exentos. Nadie está exento. Esto me imagino yo como aquellos que hacen carreras de correr tantos kilómetros, dan una vuelta, das 2 vueltas. No se le señala ganador al que va hasta la delantera, sino el primero, el que llegue a la meta, es el que gana. Nosotros también, ¿sí? Entonces, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Entonces, no nos dejemos llevar con esta idea de que me voy a salvar porque ya estoy haciendo la voluntad de Dios, porque pues ya estoy predicando. No, porque hay otros pecados que tal vez yo ya me he acostumbrado a tenerlas, que ya lo he normalizado en mí y que pueden ser causa de mi condena. Por ejemplo, si en una misión, de igual manera, un religioso que oraba mucho, porque pues él hacía oraciones de exorcismo, dice que él tuvo un sueño, una visión donde él fue al infierno y vio muchas personas condenadas, y que le llamó la atención a una mujer que estaba crucificada y que la lengua la tenía hacia el suelo, hasta el suelo lo tenía y estaba clavado en el suelo. Y que él le preguntó a ella, y bueno, ¿y tú por qué estás así? ¿Por qué te condenaste? Y que ella le dijo, porque yo fui una persona muy chismosa. Me encantaba el chisme. Si no fuera por ese pecado, yo no estaría aquí. Pero fui en la vida muy chismosa y por eso me he condenado. Entonces nosotros tenemos que identificar aquellas cosas más débiles que tenemos, porque podamos hacer toda la voluntad de Dios. Pero si hay una parte débil de nosotros que no sabemos todavía controlar, nos puede llevar a la condena. Nosotros tenemos que orar, que pedirle al Señor, porque en Romanos 14 dice, el Señor tiene el poder para mantener en pie a uno. Por eso es importante la oración, de que nosotros estemos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a controlar aquello que no podemos y que por ende le estamos causando daño a los demás, especialmente a las personas con las que vivimos todos los días. Y dice, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Muchas veces hasta se le pierde el respeto a Dios de tanto conocimiento, de tanta ciencia. Muchas veces ya uno considera tener todo, tener mucha sabiduría. Sin embargo, ¿sí? En Primera de Corintios dice, el que crea estar firme, que tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque somos tentados. Y en Gálatas 6:1 lo dice, tú también puedes ser tentado. Cuando más pensemos que estamos salvos, que estamos bien, portándonos muy bien, pues hay que tener mucho cuidado y hay que agarrarnos en ese momento más que nunca de Dios, porque el mal, el demonio, nos tentará y empezará desde lo más débil de nosotros. Sí, yo, Pati.
soy muy impulsiva y muy enojona, pues si yo no me hago el esfuerzo, si yo no intento buscar ayuda, si yo no busco ayuda en Dios, pues obviamente el demonio se va a basar de ahí para hacerme pecar. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir cuidándonos y orando. Hay hermanos, sí, que lamentablemente pues se han dejado llevar, hermanos servidores, que muchas veces tienen mucho conocimiento y ahí caen en la tentación del orgullo y la vanidad. ¿Cuántos hermanos son muy orgullosos y piensan, pues ya tener mucho conocimiento y piensan que ya el estudiar la Biblia, especialmente apologética, no es necesario? Imagínense lo que uno puede llegar a caer. Si los mismos sacerdotes son muy tentados, fuertemente tentados, si la familia es tentado, si cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos tentados y que estamos luchando cerca de Dios, teniendo a Dios presente, imagínense los que no están cerca de Dios. Bueno, los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan con sincero a Dios e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Y esto lo dice en Lumen Gentium. Y ahí está los numeritos donde lo pueden encontrar. Entonces, en resumen, Dios ama a todos los hombres y quiere que todos se salven. ¿Sí? Dios ama a todos los hombres sin distinción alguna. Y todavía, sí, da la oportunidad a aquellos que no lo conocen con cada momento de su vida para acercarse y conocerlo a Él. Para los que conocen a Cristo, la perspectiva evangélica dice que solo basta la fe en Cristo y se basa en Marcos 16:16. La perspectiva católica se necesita la fe en Cristo y obediencia. Mateo 7:21-23, Santiago 2:14-26. Hay que seguir procurando la propia salvación. Filipenses 2:12. Pues solo quien persevere hasta el fin se salvará. Mateo 24:13. Para los que no conocen a Cristo, perspectiva evangélica, dicen que hay una condenación segura y se basan en la misma cita bíblica, segunda parte de Marcos 16:16. La perspectiva católica dice, puede salvarse si viven de acuerdo a su conciencia. Hechos 17:27, 28, la segunda parte. Y Romanos 2:14-15. Y por último, Dios quiere que todos lleguen al conocimiento pleno de la verdad. 1 de Timoteo 2:4. Por eso envió a la iglesia a predicar el evangelio por todo el mundo. Marcos 16:15, Marcos 28:18-20 y Hechos 1-8. Y bueno, Mateo 28:18-20. Entonces, pues la verdad, en lo personal, este tema me tiene o me hace reflexionar mucho, porque me da a conocer a mí, me hace reflexionar de qué tanto estoy tratando y esforzándome en hacer la voluntad de Dios. Pero hay palabras confortantes, ¿sí? Porque Dios mantiene de pie al que lo pida. Al que pide ayuda del Señor, claro que le puede ayudar a superar las pruebas. Que muchas veces lo vemos imposible, pero el poder de Dios es grande y nos puede sorprender muchísimo, ¿sí? Entonces,
Nosotros tenemos que actuar con humildad, con sencillez. Y como lo dice ahí la palabra de Dios en Gálatas 6:1, ¿sí? Que en caso de que alguien caiga en alguna falta, ustedes que son espirituales, enderécenlo con espíritu de bondad. Es decir, creo que esa es una gran labor porque muchas veces cuando alguien cae, nuestro impulso es juzgar, es reprender con coraje, nos dejamos llevar. Pero ahí dice, no hay que enderezarlo con espíritu de bondad. Sí, híjole, pues para hacer eso nosotros tenemos primero que desarrollar esta habilidad, ¿no? De empezar a hablar con amor, pues sobre todo sentir el amor de Dios en nuestra vida cotidiana, en las demás personas. No podemos llamarle la atención a alguien reprendiéndolo violentamente. El decir alguna grosería o el llamarlo con alguna palabra obscena o decir tonto o decirle burro o decirle cualquier cosa de ese tipo, ya estamos ofendiendo. Y en vez de atraerlo y enderezarlo con amor, pues hacemos todo lo contrario. Entonces, en nuestra vida cotidiana tenemos que empezar, sí, a esforzarnos, a trabajarlo en nuestra vida, pues para que lo que realmente pues prediquemos también se vea basado en nuestras acciones, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta, duda, reclamación hasta el momento? ¿Por qué estás hablando de mi hermana? No, pues es la misma palabra de Dios que da parejo, Sí. ¿eh? Me da parejo y que incluso hasta a mí misma me ha reprendido, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención y, ay, sí, siento a veces que son como cubetas heladas que me avienta y ya me siento, ¿verdad? Pero es parte de nuestra vida espiritual y que tenemos que seguir madurando en ella, ¿sí? Entonces todo tiene que ser con humildad y no estamos exentos. Miren, ciertamente en la familia misionera en Apóstoles de la Palabra estudiamos mucho y hay gente que tiene mucha inteligencia, ha desarrollado muchas habilidades en el habla, en la interacción con los demás, en la oración y mucho más, muchas cosas. Pero caemos en el error de que muchas veces nos dejamos llevar por el orgullo, por la vanidad y nos sentimos más grandes que los demás. O hay gente que se ha sentido así, porque nadie está exento. Entonces, pues hay que pedir mucho a Dios que nos ayude a actuar siempre con humildad y con sencillez, ¿sí? Y que lo que aprendemos, pues realmente, lo compartamos, principalmente con nuestra familia. Yo creo que es un reto grande porque pues, no es tan fácil. Entonces, pues si no hay alguna otra cosa, hermanos, hay que estudiar. En su libro Aprendiendo a dialogar con los protestantes, van a leer el teatro que viene ahí, ya viene un poquito más explicado. Vamos a tratar de esta semana leer tanto el tema del fundamento de la iglesia como el tema de la salvación personal, ¿sí? Y de esa manera leerlo podemos ir como aprendiéndonos las citas bíblicas. Sí, entonces, y también vamos aprendiendo de cómo guiarnos cuando platiquemos sobre el tema y no nos dejemos llevar por otro tipo de temas que muchas veces pueden meter. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? ¿Comentario? ¿Opinión? ¿Nada? ¿Reclamos? ¿Sí me Hermana. llegué a entender? Sí, está bien entendido. Un comentario yo.
Dígame, díganos. Estos temas que nos están dando con la respuesta está en las escrituras, me gusta para llegar a darlo como tema en un grupito por acá. ¿Cómo Muy ven bien. ustedes? Ok. Se puede Sí, pues está. practicar como viene ahí, como teatro. Seguro que sí. Para empezar a contemplar pues este libro y estos temas que trae. Entonces, así como ustedes nos los dan y pues irle practicando un poco para tratar de sacar adelante un tema de ahí, ¿verdad? Porque Muy están muy bien. interesantes. Les puedo compartir Sí. el temario de cómo se maneja el curso de concientización en apologética, porque es primero un tema de estos, de la respuesta está en las escrituras, y luego un teatro. Y así se va por orden. Primero es el fundamento y luego el diálogo con el testigo de Jehová. Y luego segundo tema y después el diálogo del bautismo. Y así se va en orden. Bueno, para irlo teniendo en cuenta. Muy bien. Pues si Muchas no hay gracias. más, Señor. vamos a hacer la oración ya para también irnos a descansar o a cenar algo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por estos momentos. Gracias porque quieres que todos nos salvemos. Gracias, Señor, porque me has dado a conocer la verdadera iglesia que tú fundaste. Te pedimos que nos concedas la fortaleza, nos guíes, nos orientes, que nos concedas la sabiduría para discernir el bien y el mal, y podamos, Señor, salvarnos y perseverar hasta el final. Te pedimos por nuestras familias, para que al escuchar tu voz por medio de tu palabra, ellos te sigan. Dales la fuerza necesaria para superar todo tipo de tentaciones. Que todos, Señor, nos salvemos, que todos conozcamos tu palabra. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ya, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. También pedimos tu intercesión, Madre Santísima. Ayúdanos a ser obedientes, a obedecer y hacer la voluntad del Padre. Danos aquellas virtudes que tanto necesitamos y que nos hacen falta para hacer la voluntad de nuestro Señor y ayudar a los demás a acercarse a Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Así es. Amén. Amén. Nos quedamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Pues Dios los muy, bendiga a todos. muy buenas Buenas noches, noches. hermanos, Buenas que noches. descansen, Dios los bendiga y nos vemos el lunes. Gracias. El lunes nos va a estar Bien. acompañando, si Dios nos los permite, el hermano Martín Sánchez. Y el viernes tenemos
reunión en Nueva Santa María por si alguien quiere asistir también. Están invitados. Gracias. Gracias. Ok, pues descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches.